Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante tener en cuenta como inversor, y son los mercados en crisis. No me importa que estemos viviendo la crisis del coronavirus, la crisis financiera, la crisis de la explosión de las empresas de Internet o cualquier otra crisis. Lo que sí me importa y lo que sí es básico es saber que cada cierto tiempo el mercado nos va a sorprender con una crisis y con caídas que pueden ir desde el 20, del 30, el 40 hasta el 50% sin ningún tipo de problema. Ya decía Warren Buffett que si no eres capaz de soportar que tus acciones bajen un 50%, no eres un inversor apto para invertir en bolsa. Y eso tiene que ver con esto, tiene que ver con que siempre llega el invierno. Y siempre nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones en el mercado. Saber gestionarlas, saber aprovecharlas y haber hecho bien los deberes nos permitirá construir grandes patrimonios aprovechándolas. Hacer mal las cosas, caer en pánico y actuar con la masa nos destruirá para siempre nuestros ahorros. Hola Iván, hola Dani. ¿Cómo creéis vosotros que debemos actuar en estos mercados en crisis? Mercados que se producen cada cierto tiempo. Que siempre dicen que un inversor no es inversor si no ha vivido una o dos crisis. Es decir, si no ha soportado y además superado una o dos crisis y ha vivido para contarlo, ¿no? ¿Qué opináis? Lo de soportarlo viene muy bien porque, vamos, Ya que está cayendo. En estas situaciones hay que tener estómago, como decía Peter Lynch. A ver, yo creo que sí, estamos en un momento realmente extraordinario, es bastante anómalo, estamos en una situación totalmente anómala, con una caída en prácticamente 3 semanas de cerca del 25%, o sea, es algo bestial en términos medios, y al final yo creo que en estos momentos es donde efectivamente el inversor ve si puede aprovechar o sea, si es un buen inversor es porque será capaz de aprovechar o de tratar de aprovechar una situación como la que estamos viendo. Es decir, es algo que está tan fuera de lo normal. Comprar empresas que antes eran buenas hace 3 semanas, hoy siguen siendo la misma empresa, pero estamos comprándola a descuentos de un 20, de un 30, de un 40. No tirarse a la piscina con eso a mí se me hace... O sea, ¿Tú te quieres tirar? Yo me tiraría a comprar todo lo que pudiera. Entonces, claro, entiendo que eso es una actitud, digamos, inversora, pero también entiendo que el pánico a veces bloquea a las personas, ¿no? O sea, es una cuestión de bloqueo, un bloqueo total que no son capaces de hacer nada, de reaccionar siquiera. Y probablemente eso es lo que supone un coste enorme, porque una oportunidad como esta no va a ser aprovechada, ¿no? Yo creo que hay que tratar de quitarse ese bloqueo y entender en qué situación estamos, el momento en el que estamos y cómo aprovechar una crisis de ese tipo, ¿no? Al final todas son de las mismas características, es verdad que pueden ser por motivos diferentes, pero lo que sucede en bolsa es muy parecido. Por tanto, entiendo que hay que aprovecharlo de alguna manera. Estoy muy de acuerdo con el tema del bloqueo porque no paro de verlo estos días de inversores que estaban concienciados, te decían que cuando cayera iban a aportar, ahora cualquier excusa es buena para no hacerlo. Que si pienso que esto va a quedar un poquito más, estoy buscando alguna señal, no lo hacen y ya vamos tocando sobre el menos 25%, estamos en un punto donde ya hay que empezar a entrar con fuerza. Y hay que tratar eso, ¿no? Porque la teoría nos la sabemos, pero cuando llegas al momento te paralizas. Y estas oportunidades no sabemos que es porque vienen, a veces coronavirus, ahora es este tema, podría ser cualquier otra cosa, pero cada X tiempo vienen. Y la historia nos demuestra, como pasó en 2018, que fue una caída fuerte con un rebote enorme posteriormente, que estos son oportunidades, son ventanas muy buenas para comprar, para rotar a renta variable y tenemos que aprovecharlo. Tenemos que intentar ser lo menos emocionales posibles, tener en cuenta desde un punto de vista objetivo qué pasa históricamente cuando hay caídas tan fuertes y tan rápidas. Cualquiera, como hemos dicho, 2008, 2011, 15, ahora el 2018 hace poco, ver qué pasó y pensar, ¿qué oportunidad fue aquello? ¿Qué gran oportunidad? ¿No? ¿Cómo la gente no aprovechó? Pues eso soy. Eso soy. De aquí a un tiempo los que no han entrado dirán, ¿cómo no entré? ¿Cómo no aproveché esta moneda? Que históricamente hablando siempre es una ventana enorme para aportar más dinero a los productos, a los fondos de inversión, a las acciones, a lo que sea, y coger toda la subida posterior. Claro, la cuestión aquí, y una de las grandes cuestiones en el mundo de los mercados, que es tan etéreo, volátil, no sabes muy bien dónde cogerte, la cuestión es dónde me cojo, ¿no? Y al final la historia es el lugar al que cogerse, porque la historia está ahí para algo, y está ahí para contarnos algo. Entonces tú te coges a la historia y dices, bueno, da igual que coja, como tú dices, cualquier sitio, o 1980 o 1929, da igual. Todo se comporta siempre igual. Entonces, si tú ya sabes cuál es el comportamiento, lo que hay que intentar hacer es ir a los fundamentos y salir de
de los detalles. Los detalles ahora es que no sé, porque Estados Unidos ha cerrado, porque Milán ha cerrado. Esos son los detalles. No importa. Claro, los detalles en el otro momento era si quebraba Lehman Brothers, si Bankia tenía liquidez o no, esos eran los detalles. Los detalles no son importantes. Si levantas la cabeza sobre los detalles, ves realmente la situación general. Y esa situación general te dice que la historia se va a repetir y que los mercados volverán a subir. Quizá algunas empresas no lo hagan, las más afectadas por la situación concreta, es decir, los bancos pues no se han recuperado. Ahora, sabiendo evitar esas cosas, vamos a poder aprovechar el despegue del mercado. De hecho, es que ahora mismo yo creo que toda esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Gran parte tiene que ver con el descuento de que esto pueda escalar, y pueda escalar en Estados Unidos básicamente, donde si se cierra, si se bloquea Estados Unidos, pues eso sería un caos enorme, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que eso suceda a fecha de hoy con 450 casos en Estados Unidos. O sea, es que para que eso suceda, tiene que suceder muchas cosas antes, y puede suceder o no, pero lo que es curioso es que el mercado hoy está descontando, estos días, está descontando ese peor escenario. Sí, y cuando cayó Lehman Brothers se descontaba que el sistema capitalista iba a desaparecer. Pero quiero decir, pero en aquel entonces, igual que ahora, somos conscientes de que pese a que ese escenario es lo que hoy causa esa desplome de los precios, tenemos claro que ese es el peor escenario. Primero, es improbable que el peor escenario se dé, porque en un abanico de escenarios el peor siempre es improbable, habrá otro por medio que sea más probable. Y segundo, que en cualquiera de los casos va a haber una salida de ese escenario. Por tanto, comprar a estos precios con ese descuento es una oportunidad mágica, ¿no? Es algo como decir, ostras, no se ha producido algo por lo que hoy puedo comprar al precio de que ocurriera. Pues habrá que hacerlo. Desde luego. Es muy bueno, te lo he dicho, de que ahora hay que subirse a la ola del mercado, ¿no? No hay que ir al detalle de me espero un poquito más, o cojo, o qué fondo, qué tipo de índice. No, eso es ruido. Hay que coger la beta del mercado, hay que ir a coger el mercado, porque ahora mismo el riesgo ahora mismo el riesgo está en que vayas y digas, pues mira, cojo tal sector o tal tipo de empresa o tal nicho y te quedes fuera. Igual has acertado y sube un pelín más, pero el riesgo de quedarte fuera es mucho más grande. Ahora la decisión buena es aportar, es rotar de productos defensivos a agresivos y coger renta variable global y olvidarse. Y coger la beta del mercado. No correr riesgos de selección, intentar cogerlo. Que luego vas y aciertas, perfecto, pero lo importante es coger la recuperación, lo que has dicho, ¿no? Cuando ese escenario tan pesimista no se dé, la recuperación será, como ya se ha demostrado históricamente, en muchos de los escenarios que hemos comentado. Claro, yo creo que el stock picking y la selección de acciones es buena cuando el mercado está normal. Es decir, cuando el mercado está en en la normalidad, entonces sabes que vas a tener caídas interanuales o dentro del año de un 10%, porque eso siempre se va a producir, son las caídas normales. El mercado está dentro de la dinámica normal. Entonces ahí stock picking tiene su sentido. Pero cuando hay momentos especialmente de pánico en el mercado como es este, stock picking deja de tener sentido. Y entonces tiene sentido el subirse, como dices tú, a la ola del mercado, porque es lo que al final te lleva al sitio adecuado. Totalmente. Y luego ya vendremos a seleccionar, cuando ya hayamos cogido ese primer round, vendremos a seleccionar, ¿no? ¿Qué sobre todo tenemos con que la hacer? liquidez. O sea, si lo que tienes es liquidez, no te compliques la vida. O sea, compra algo global, ¿no? Compra el mundo y ya está, y no toques nada. De hecho, hace poco un inversor me comentaba, es que claro, en esta situación, o sea, ¿qué empresas, o sea, es gracioso en el sentido de que, ¿qué empresas de máscaras compro? Decía, mascarillas, claro, ¿no? sí, De mascarillas. hay muchas que han subido un Claro, montón. sí, yo decía, sí, es fantástico. O sea, cuando ya ha subido un 500%, es fácil identificar una oportunidad así, pero si ahora quieres invertir en empresas de mascarillas, con que te equivoques de empresa, la has liado parda y la otra va a subir un montón y tú no vas a estar en ello, ¿no? No tiene sentido. No tiene lógica. O sea, compra algo global, porque ahora todo está muy barato, todo. Ha habido un descuento global generalizado. Por tanto, la liquidez que tengas, está claro que vete a lo global y no te compliques la vida. Y una de las claves para poder dar esos pasos, lo mismo que es una clave a la hora de crear tu cartera, es decir, hacerla de una estrategia sistemática, soy sistemático, soy claro, soy ordenado, no me complico, no pienso demasiado, no me fijo en los detalles, me fijo en una estrategia clara. Lo mismo hay que hacer cuando llega esta situación, porque es la manera de superar el miedo. Entonces, ¿cuál es para ti la estrategia, digamos, sistemática que un inversor en fondos debe seguir en esta situación, para no pensar? Para mí la clave es la aportación por puntos psicológicos que llamo yo, ¿no? Hay diferentes puntos, el -10, -20, -30.
Si aportas antes de menos 10, normalmente te quedarás sin liquidez o habrás invertido demasiado pronto. Si te esperas a menos 30-40, a veces habrá un rebote y te habrás quedado fuera, ¿no? Entonces el inversor tiene como diferentes balas que tiene que ir gastando progresivamente conforme caen los mercados. Mi mayor consejo para las personas que invierten en fondos de inversión y están preocupados es, si tienen liquidez, que la vayan aportando progresivamente con el objetivo de cuando los mercados lleguen al menos 30 y algo, a estar completamente invertido, lo que pasa a partir de ahí te lo comes y punto. Y cuando hayan gastado la liquidez, también todas las partes más defensiva, si su perfil de riesgo y como son ellos les permite asumir más riesgo, trasladar a renta variable. ¿Por qué? Porque tienen que coger el mercado, tienen que coger las subidas y tienen que obligarse. O sea, si se ponen a pensar cuándo ve una señal, cuándo ve no entras, te lo pierdes. Yo no me canso de ver y hablar con inversores que se arrepienten en el 2018 no haber comprado en el menos 20 de mercado. Y no paro de verlo. ¿Por qué? Porque cuando te lo vas a hacer, cuando le vas a dar al botoncito de comprar o de traspasar, te entran todos los males. Te entran todos los males, no lo ves claro y acabas no haciendo. Entonces, mi mayor consejo es que se pongan niveles. Cuando llegue a este nivel, cuando pierda tanto, una aportación extraordinaria, un traspaso entre renta fija a renta variable, lo que sea, ¿no? Pero que se marquen niveles, porque si no te los marcas, no lo vas a hacer. Y es una oportunidad que no se ve cada mucho tiempo. Ser disciplinado en los niveles para pasar primero liquidez y luego posiciones defensivas, menos 10, menos 20, menos 30, a partir de menos 30. Te lo comes todo con patatas y ya está. Y ya está. Esa es mi visión. Eso me gusta porque es disciplinado, porque es ordenado, porque sé que cuando tocan la campana, sé lo que tengo que hacer. No tengo que pensar. No tengo, es que va a Estados Unidos a tomar la decisión, la Reserva Federal, no sé qué. Eso es ruido. Es ruido. Yo no pienso y hago lo que sea. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo lo aplicarías dentro de otro tipo de estrategias que no fueran tan de fondos de inversión? Bueno, depende de la estrategia que utilice el inversor, ¿no? Pero una cosa que es esencial es que seas disciplinado en la aplicación de tu estrategia, porque estos son los momentos perfectos para cambiar la narrativa, la historia de tu propia estrategia. O sea, uno tiene una estrategia. Yo compro cuando pasa esto, vendo cuando hace esto, cuando encuentro estos precios o estos múltiplos de valor, tal, compro, o hago una rotación trimestral o mensual y siempre de manera periódica, todo mientras vaya bien. En el momento en que algo pasa así, yo no voy a vender, o sea, a lo mejor tienes que hacer una rotación, pero no voy a vender porque es que ha caído mucho. Ya, pero es que la nueva que compras y sustituyes también ha caído mucho, entonces, y probablemente está mejor en términos relativos. Pero en esos momentos son los momentos perfectos para que la gente no haga lo que tiene que hacer, que es lo mismo que viene haciendo siempre, porque para eso tiene una estrategia definida. Si no tienes una estrategia definida, pues no inviertas, y si tienes una estrategia definida, en estos momentos es cuando realmente te pone a prueba si debes o no de seguir la estrategia. O sea, perdón, cuando debes de seguir la estrategia, y generalmente la gente tiende a optar por alternativas, por soluciones, por a ver qué hago, pues yo voy a hacer esto mejor porque es que creo que va a pasar esto y voy a cambiar la narrativa, voy a cambiar la historia. Yo creo que lo esencial es ser absolutamente sistemático en la aplicación de la estrategia, sobre todo en estos momentos, que es donde la cosa es muy, muy complicada. Y fíjate estos días que estoy totalmente de acuerdo con vosotros y lo reflexiono con respecto a mí y a mis propias decisiones y dices, joder, o sea, qué impacientes somos los inversores, qué impacientes somos, ¿no? El mercado está subiendo, o sea, ves a Warren Buffett que lleva 5, 6 años cargado de liquidez. 120.000 millones. Cargado de liquidez. Y dices, y a mí me dice, joder, con el mercado subiendo, el 2019, un 30%, qué difícil es tener un 50% en liquidez. A mí me cuesta un montón. Un montón. Qué difícil es tener un 50% en liquidez y no decir, quiero seguir surfeando el mercado. Sí. Quiero seguir ganando todo lo posible. Todo lo posible. Seguir surfeando y estar ahí. De verdad que la paciencia a mí es una de las cosas que más me cuesta en general como inversor y también en general otras muchas cosas. Me cuesta esa parte muchísimo. Totalmente de acuerdo. No surfear el mercado. Claro, si haces eso, también tienes que estar dispuesto ahora no vender y comprar y tal. Ningún problema, ¿no? Pero de verdad que para mí es una reflexión muy interesante que me cuesta muchísimo aplicar y que forma parte de ser disciplinado. Es decir, si yo fuera disciplinado y dijera, mira, y cuando el mercado sube un 40, lo hago al revés de lo que tú dices. 40, 50, 60, ¿no? Y empiezo a bajar y empiezo a generar liquidez. Porque es que sé que tarde o temprano va a venir esto. Y aunque lo sabes, no quieres bajarte. ¿No es eso lo que sucede? Sí, es complicado, ¿no? Porque tienes que encontrar un equilibrio razonable entre no quedarte fuera y tener un coste de oportunidad permanente
y cuando hay oportunidades, aprovecharlas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacen los inversores es lo que acabas de decir, y conforme suben más los mercados por encima de la media, eso no puede suceder. Lo que había pasado estos años no era normal, volatilidades muy bajas, rentabilidades superiores a la media, como el año pasado fue un año con unas rentabilidades enormes en muchísimos mercados. Los inversores a veces hacen eso, o deberían hacer eso, ¿no? Intentar hacer una progresividad, una balanza, e intentar deshacer y hacer. Y desde luego ahora estamos en el punto contrario, en el punto en el que hay que construir posiciones de renta variable, los que tengan liquidez, los que no pues están en una situación más difícil. Hombre, eso entra un poco en contradicción, porque claro, cuando tú gestionas un portfolio de acciones, ¿no? Eso entra un poco en contradicción con la idea de que una acción pueda multiplicar su valor por 2, por 10, por 100. Por tanto, el decir una acción ha subido un 40, si lo ves desde un punto de vista individual, una acción ha subido un 40, puede subir un 400. Sí, desde luego. O un 4000. Entonces, claro, es complicado, porque ¿cómo decides? O sea, entiendo perfectamente, porque a mí también me pasa, al final uno dice, joder, ojalá hubiera estado vendido cuando ha pasado esto, lógicamente. Pero por otro lado, ¿cuál es el coste de oportunidad de no estar comprado en acciones que tú quieres estar comprado? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí está la clave. Bueno, ahí está, claro. Ahí está la clave, porque hay una parte que te da igual, porque la tienes en un fondo de inversión, no sabes ni lo que tienes comprado. Claro, entonces eso es beta de mercado. Exacto. Y eso sí puedes llevarlo desde ese punto de vista. Y luego está, digamos, tus acciones, las que van a subir un 400 en los próximos. Sí, y esas, o lo que sea, que igual no suben, pero tu idea es esa. Y entonces esas te tiene que importar un pimiento que coticen o no coticen en el mercado. Como si no existiera la bolsa. Bueno, es decir, yo tengo mis acciones de Apple como si no existiera la bolsa. ¿Qué más me da? Claro. No cotizan, para mí no cotizan. ¿Qué más me da si valen 300 o mañana 220? Sí. Si las voy a tener dentro de 40 años igual. Entonces ahí sí, te tienes que olvidar de que existe un precio, como si tuvieras un inmueble. A poner un mueble no estás llamando todos los días a la inmobiliaria a ver cuánto vale. ¿Cómo cambiaría la cosa si el inmobiliario cotizara, Bueno, estaría la de infartos que habrían ocurrido. No, entonces yo creo que hay una parte del portfolio que inviertes en acciones y que son tus acciones y que son esas acciones para mantener, o esa parte del portfolio. Yo no creo que haya que estar nunca fuera de bolsa. Precisamente yo soy un inversor 100% bolsa, con lo cual me cuesta muchísimo estar fuera. Y esas, es que como si el mercado estuviera cerrado. Sí, quizás la clave está nuevamente en el portfolio y qué parte es cada cosa, ¿no? O sea, a lo mejor si tienes índices que son, o sea, por ejemplo, ETFs indexados, pues en eso sí que tendría sentido más ese momentum de por arriba y por abajo, ¿no? Con esta técnica que comentaba Dani. O si tienes algún fondo específico, pues ese lo puedes mantener también, porque es un fondo concreto, algún nicho o algún gestor en concreto que quieres dejarlo, porque se supone que ese gestor hace ese trabajo, pues lo puedes hacer. O si es un portfolio de acciones concretas a largo con esa idea, pues lo mismo. Si es algo más de corto plazo, pues tendrás que gestionarlo más a corto plazo. Depende del inversor, que has hecho una palabra muy importante, que es yo soy 100%, pues ya está. Entonces eso está fuera de tu discusión, ¿no? Entonces hay inversores que son más moderados, que son más flexibles, que les gusta. Hay gente que es súper defensiva y nunca ha entrado con muy poco peso en bolsa. Entonces también es una mezcla entre cómo eres. Siempre digo que no hay un fondo o una cartera perfecta, hay un fondo o una cartera perfecta para cada persona. Entonces va a depender más de cómo sea la persona y cómo afronte los mercados que de la situación en sí misma, porque si eres de 100% renta variable y sabes que a largo plazo es tu producto, no hay discusión posible, o sea que depende de... plazo. Y luego, bueno, había un artículo precisamente que os compartí este fin de semana que analiza todo el largo plazo de la bolsa y es espectacular cómo la bolsa al final es el activo más seguro y más rentable a largo plazo. A largo plazo estamos hablando de mucho plazo. Sí. Pero... Y esto tiene además mucho que ver con luego qué portfolio te montas, porque dices, bueno, vale, pero o sea, que no todo es renta fija y renta variable. No, claro. Que el mundo está lleno de muchas más cosas. Muchas alternativas. Correcto. Que tenemos estrategias descorrelacionadas, que hay que tener dentro del portfolio porque ayudan mucho en estos momentos también. Claro. Que hay inversiones que no cotizan y que también mola tener y que son inversiones alternativas y que ayudan muchísimo, como decíamos, como el inmobiliario no cotiza, ayudan mucho en estas situaciones del mercado y ayudan a que tu rentabilidad sea constante incluso en los años en los que la economía pues tiene problemas. Es decir, o que inviertes en una empresa que es una empresa pequeña, que has hecho una pre-IPO y esa sí te puede ganar 1.000 o un 2.000, un montón. Claro, ese tipo de otras cosas que tienes dentro de tu portfolio y que te ayudan a no estar solo en qué está haciendo el DAX o en qué está haciendo el SP, sino trabajando en muchas líneas y de maneras diferentes, porque al final
eso siempre va a, Yo creo que es aportar valor, ¿no? Claro, yo creo que eso es una clave esencial también. A veces uno se centra en lo que sucede en una parte del portfolio, pero cuando tienes un portfolio de activos, las cosas cambian, ¿no? Porque es verdad que una inversión alternativa en empresas en empresas privadas, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con el mercado bursátil en sí. O sea, irá por otro camino la inversión y por tanto estará descorrelacionada totalmente y tiene sus ventajas y sus inconvenientes y tendrás que barajar ambas y para eso tienes ambas. O sea, yo creo que es necesario esa construcción de portfolios con diferentes activos, diferentes factores, ideas, porque si no al final nuevamente focalizamos las cosas y entonces toda nuestra preocupación está en una sola cosa. Y eso también genera que esos sesgos que tenemos y esos miedos y ese pánico se exagera a lo bestia, porque todo tu patrimonio depende de una sola cosa, ¿no? Y ahí está quizás parte del error también de mucha gente, ¿no? Que le gusta la bolsa y entonces solo hace bolsa, pero es que bolsa pueden ser muchas cosas también. A nivel de inversión hay muchas cosas también. Sí, eso que me duele el dedo y solo me fijo en el dedo. Solo me fijo en el dedo. Totalmente. ¿No? Bueno, pues entonces yo creo que para resumir diríamos que sistemático, hay que ser todo lo sistemático que podamos, porque yo creo que eso te ayuda en los buenos momentos y en los malos. Fíjate, en los buenos a saber cuándo no tienes que dejar de surfear, ¿no? Y en los malos cuándo hay que sacar la tabla y comértelo todo, ¿no? Y luego diversificación, nuevas estrategias, nuevos productos, nuevas cosas que aporten valor a tu portfolio general y que además dice, no, es que ese tipo de inversiones alternativas son aburridas o son poco rentables. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Hay muchas cosas y hay que saber encontrar. Y yo creo que si unes esas dos cosas, inviertas donde inviertas, un poco de estómago a lo Peter Lynch. Hay que tener. Y algo de historia a lo que agarrarse cuando las cosas no sabemos dónde poner el pie, ¿no? Seguro que podremos hacer las cosas mejor, ¿no? Es un buen cóctel. Es un buen cóctel. No suma parte, sí. Pues hasta aquí este Casting Strategies de hoy. Nos vemos en próximos programas. No olvidéis suscribiros al canal y compartir en redes si os ha gustado. Gracias y nos vemos en próximos vídeos.